Cordial saludo, docente y compañeros. Me presento, soy Juan Camilo Rego Quintero, estudiante de tercer semestre del pregrado de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para la asignatura Teoría del Poder y Territorios, en la actividad de la fase 4 de demostración, a la docente Ivona Adriana Ravalati Parra, se diseñó una presentación en la cual se aborden en primera medida cuáles son los elementos centrales que generan el surgimiento de manifestaciones, movimientos y situaciones alternativas dentro de un territorio. Hay que resaltar que ese tipo de organizaciones, movimientos o manifestaciones usualmente se presentan como una acción colectiva frente a la estrategia que recauda pues un interés, ¿sí? Principalmente pues dentro del territorio hay que mencionar que usualmente hay que identificar dentro de los elementos centrales cuál es el origen de la organización. Esto en aras de establecer bajo qué condición estructural nace la misma y la identidad que se establece originaria de este movimiento social, ya que esta identidad pues, nos indicará frente a la estrategia o la modalidad de la organización cuál es su fin esencial. Hay que resaltar que la voluntad como tal de un movimiento, una manifestación, está centrada principalmente en cambiar la organización de la sociedad de acuerdo a un progreso que es el fin que ellos buscan. Esto pues siempre y cuando las personas que integran ese movimiento o esa manifestación pues compartan algún tipo de valores ideales en el cual pues se presenten ya sean o se transformen ya sean en protestas o acciones de resistencia pues dentro del territorio de acuerdo a la modalidad que se evidencie de la misma. Seguidamente a esto pues cómo describir el movimiento, qué características tiene y quiénes lo componen. Hay que resaltar que Rivera Blanco estableció en 1994 que la descripción del movimiento pues inicialmente, como lo mencionamos anteriormente, pues se da por la identidad de la constitución de ese movimiento, ¿sí? De acuerdo a su formalidad, se estructura, se constituye y se da el origen del mismo, que es lo que da la acción o la fuerza a la acción individual y colectiva que representa ese movimiento. Seguidamente, ya para 1996, Paul Routledge estableció que usualmente los movimientos están constituidos con la finalidad de estudiar la capacidad de respuesta de dos tipos de poderes, esencialmente y principalmente diríamos que el del Estado, y en segunda medida de los organismos internacionales, dependiendo la finalidad como tal del movimiento, ¿sí? En el entendido de que muchas veces el mismo Estado pues está representado a nivel nacional, a nivel local, y esto nos indicará pues el mismo componente del movimiento del movimiento pues hasta qué instancia desea como tal acudir. Otras características ya contemporáneas que se resaltan es que el movimiento social puede ser anclado en el espacio o bien constituido desde una esfera virtual, ¿sí? Aprovechando ahorita todo lo que son la tecnología de la información de las comunicaciones, territorializado, es decir, concentrado como tal en un territorio o desterritorializado, que es decir, pues cuando se presenta esa desconcentración como tal, pero pues que de igual manera genera una representación de los movimientos o de las relaciones de poder. Seguidamente se deben plantear algunas experiencias relacionadas con procesos o situaciones conflictivas de orden nacional que sean objeto de análisis y estudio de intervención para los y las politólogas. Quise traer a cabalidad pues dos tipos de procesos o situaciones conflictivas que se presentaron inicialmente pues con el paro estudiantil, lo que ha denotado de alguna manera la transformación no solamente de la educación pública, sino de instituciones de seguridad, como en su momento la Policía Nacional, que aún, de acuerdo a todo lo que se evidenció y todo lo que representó ese paro, ha representado pues un hito para la transformación, no solamente de la policía, sino la regulación del uso de la fuerza,
respecto de situaciones de manifestación pública, el acompañamiento de las mismas, y esto ha significado no solamente doctrina, sino también ha representado en materia legislativa iniciativas que busquen propender o acompañar a los estudiantes, y no solamente a los estudiantes, sino que repercute también en la manifestación pública que se evidencia en todos los ámbitos. Y en todos los ámbitos pues nos trae a colación otro hecho que me pareció muy importante, que debe ser o puede ser objeto de análisis y estudio de intervención, que es el movimiento en contra de la reforma tributaria que se presentó cuando en su momento el ministro de Hacienda era el señor Alberto Carrasquilla. ¿Por qué? Porque vemos pues la representación, por un lado, de la manifestación pública o del componente como tal de ese movimiento social, que termina repercutiendo en un acto legislativo como era la presentación de una reforma tributaria, que finalmente el Estado toma la decisión o se ve abocado, en atención a la representación de ese movimiento, a tomar una decisión pues de retrotraer lo que sería como tal esa reforma. Entonces me parecen dos hechos bastante importantes como estudio y análisis que se pueden presentar para un politólogo. ¿Cuáles de los planteamientos o situaciones, cuáles de los planteamientos de los autores vistos en el curso ayudan a comprender la situación del ejercicio de poder? Inicialmente pues quise traer a colación a Max Weber, quien destaca la política como vocación en el sentido del fin último de servir a la sociedad, ya que pues comprendemos que el poder político ostenta unas características especiales que son la evidencia de su poder coactivo con el fin de involucrar a muchas personas, medios de coacción para el uso de la fuerza, porque en últimas pues quien concentra ese monopolio del uso legítimo de la fuerza, de la violencia, pues termina siendo el Estado y termina siendo concentrado en el poder político, en el poder ejecutivo. Y finalmente pues la coacción que tiene para involucrar a las demás personas, y además que desde el poder político pues esta concentración de estos elementos ostenta la legitimidad para el uso de las mismas, porque si no finalmente pues estaríamos hablando de un uso irregular de las anteriormente descritas. Otro concepto que me pareció muy apropiado frente al ejercicio del poder es lo que estableció Evo Ver en 1997 al definir que la naturaleza política dentro del ejercicio del poder pues entran a confluir negociaciones, acuerdos, compromisos, que en últimas pues entra a ser una regulación de las relaciones, y esto pues sublevándolo a lo que conocemos como las relaciones o las subordinaciones dentro del ejercicio del poder, porque en últimas pues las relaciones que usualmente ostentan ya sea instituciones, representaciones de personas que ostentan pues el poder, finalmente se ve regulado por los acuerdos o compromisos que ellos mismos representan pues como último frente a sus intereses. Muchas gracias por el espacio.